Antes de contaros esto, necesito que entendáis una cosa. No lloré, no grité, no llamé a mi madre desde el baño a las 2 de la madrugada. Abrí el cajón de mi despacho, saqué una carpeta azul de cartón y empecé a escribir nombres, fechas y cifras con mi letra de siempre, la que uso para los contratos. Me llamo Elena, tengo 52 años, soy notaria en Salamanca desde hace 23, y durante 18 de esos años estuve casada con el hombre más respetado de mi parroquia. Esta es la historia de cómo lo perdí todo en un martes de febrero, y de cómo lo recuperé, con intereses, sin pronunciar una sola palabra en voz alta. Rodrigo entró en mi vida por la puerta pequeña de la sacristía de la Catedral Vieja. Era el tipo de hombre que sostiene la puerta sin pensarlo, que cede el asiento en el autobús por instinto y que, cuando da la mano en el ofertorio, la da de verdad, con los ojos cerrados. Mi madre lo aprobó en la primera cena de domingo. Eso, en una familia castellana, equivale a una declaración ante notario. Rodrigo era gestor de patrimonios en una asesoría de la calle Zamora. Ordenado, puntual, con un nudo de corbata que nunca se torcía. Los domingos bajaba a misa con la chaqueta oscura y el escapulario de la cofradía de la Veracruz, escondido bajo la camisa. No lo lucía. Eso me pareció humildad auténtica. A los 2 años de conocernos, nos casamos en la capilla del Colegio Anaya. Yo tenía 34, él 38. La fotografía de la boda todavía cuelga en el pasillo. Él con el traje gris perla, yo con el encaje de mi abuela, y los dos con esa sonrisa que se tiene cuando uno aún cree que el mundo es previsible. La vida que construimos era sólida como las piedras de la ciudad. Compramos un piso en el barrio antiguo, a 3 minutos a pie de la Plaza Mayor. Rodrigo ascendió dentro de la cofradía. Primero vocal, luego secretario, finalmente tesorero. Yo seguía con mis escrituras y mis poderes notariales, con mis clientes y mis tardes de expedientes. Los domingos, misa, vermú en el casino con otros matrimonios de la cofradía, comida larga con la familia. Los jueves, Rodrigo tenía reunión de cabildo. Los viernes, ensayo de la procesión. En Semana Santa, la ciudad entera lo saludaba por su nombre. 18 años. 18 años creyendo que conocía cada rincón de ese hombre. 18 años siendo la mujer de Rodrigo como quien es titular de un cargo honorífico que nadie discute. Ese martes era un día sin historia. Había llovido desde el mediodía con esa lluvia fina salmantina que no moja del todo pero cala los huesos. Yo había llegado tarde del despacho, había calentado el caldo que quedaba del día anterior y había puesto una colada. Rodrigo estaba en reunión de la cofradía, como cada primer martes de mes. Cuando la lavadora terminó, saqué la ropa. En el tambor quedaba una camisa suya, la azul de rayas que se había puesto el lunes. La sacudí para tenderla, y del bolsillo del pecho cayó un papel doblado en 4. Húmedo, pero legible. Pensé que sería una nota de la tintorería, o un ticket de gasolina que había olvidado tirar. Lo desdoblé sobre el mármol de la cocina. Era un justificante de transferencia bancaria, 18.000 euros, emitido desde la cuenta operativa de la cofradía de la Veracruz hacia una cuenta de número que no reconocí. Fecha: el jueves anterior. Concepto: trabajos de restauración, factura 2024-041. Y en el margen inferior, escrito a mano, con el bolígrafo azul de Rodrigo, una sola línea. Confirmar con Natalia antes del lunes. Cuenta nueva. Natalia. No había ninguna Natalia en la empresa de restauración con la que trabajaba la cofradía. Yo lo sabía, porque había redactado los contratos de esa empresa 3 años antes, cuando el arquitecto diocesano me pidió que formalizara el acuerdo. Doblé el papel, lo puse sobre la encimera. Terminé de tender la colada. Me senté a la mesa de la cocina y lo miré durante 4 minutos sin pensar en nada. Luego pensé en todo. Cuando Rodrigo llegó a casa aquella noche, la cena estaba en la mesa y yo estaba sentada en mi sitio de siempre. Le pregunté cómo había ido la reunión. Me dijo que bien, que habían aprobado el presupuesto de las andas nuevas. Le serví el caldo. Recogí la cocina. Me fui a la cama y fingí que dormía. Él se durmió en 10 minutos. Yo esperé media hora más. Entonces me levanté en silencio, cogí el papel del bolsillo de mi bata donde lo había guardado y fui a mi despacho. Soy notaria. Llevo 23 años trabajando con documentos, con registros, con escrituras.
sé exactamente dónde se esconde la verdad de una transacción y sé también cómo leer lo que no está escrito. La primera noche busqué en el registro mercantil la empresa cuyo número de cuenta aparecía en el justificante. Tardé 40 minutos. La empresa se llamaba Restaura Siglo XXI, Sociedad Limitada, constituida 18 meses atrás. 2 socios, uno con apellidos que no reconocí y uno que sí reconocí de inmediato, porque era el mismo vocal de Cabildo que llevaba 3 años sentado a mi derecha en las cenas de Navidad de la cofradía. La segunda noche accedí al historial de escrituras públicas que habían pasado por mi notaría. Encontré el poder notarial que Rodrigo había firmado ante un colega de Valladolid, no ante mí, jamás ante mí, otorgando representación plena a esa sociedad para gestionar obras de conservación patrimonial en nombre de la hermandad. Un poder notarial firmado ante un colega de otra provincia. Para que yo no lo viera, para que ninguno de sus contactos en Salamanca lo viera. Eso no se improvisa, eso se planea. La tercera semana fui más lejos. Pedí a un amigo detective, un hombre discreto con el que colaboré años atrás, en un caso de herencia disputada, que siguiera el rastro financiero de esa sociedad. Lo que me trajo de vuelta, 10 días después, fue un informe de 12 páginas. 6 años de transferencias irregulares. Importe total acumulado, 214.800 euros. Destino final, un piso de alquiler en Madrid, en el distrito de Chamberí, a nombre de Natalia Ferrer Olmedo, 38 años, empleada de una gestoría de la capital, y complicidad documentada de 2 vocales del Cabildo, que figuraban como socios instrumentales de la sociedad. 214.800 euros. En 6 años. Robados de las donaciones de los feligreses, del dinero que la gente daba para restaurar los retablos y costear la cera de los cirios. Fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara. Me miré en el espejo durante un buen rato. Luego, volví al despacho y seguí escribiendo en la carpeta azul. Antes de dar un solo paso hacia afuera, ordené mi casa. En el sentido más literal y más jurídico de la expresión. Fui a ver a mi abogada de confianza, Consuelo, que ejerce en Salamanca desde antes que yo, y que es de esas personas que escuchan con los ojos cerrados y no dicen nada hasta que han procesado todo lo que han oído. Le conté. Le entregué copias de los documentos. Ella los estudió durante 2 días. Después me llamó. Me dijo, Elena, tienes que separar los activos que te corresponden antes de que esto explote. Una vez que empiece el proceso penal, todo se complica. Tenía razón. En el régimen de separación de bienes que habíamos elegido al casarnos, cosa que Rodrigo insistió en su momento y que yo, paradójicamente, agradezco ahora, los activos estaban suficientemente deslindados. Aún así, Consuelo presentó las escrituras, los fondos que eran míos, transferidos a mi cuenta personal, el coche que estaba a nombre de los 2, aclarado en un documento notarial. Rodrigo no se dio cuenta de nada. Rodrigo vivía en la convicción de que su mujer notaria era, ante todo, su mujer. Nunca imaginó que la mujer notaria estaba, tranquilamente, cerrando todas las salidas. Compré 3 sobres grandes de papel manila en una papelería del centro. No en la de siempre, en una de la calle Toro, donde no me conocían. Preparé 3 copias completas del expediente, el informe del detective, los justificantes de transferencia, la escritura del poder notarial de Valladolid, el extracto del registro mercantil, y una carta de 3 páginas que redacté yo misma explicando la estructura del fraude con la precisión de un documento jurídico. El primer sobre iba dirigido al Obispado de Salamanca, a la atención del vicario económico. El segundo, al presidente de la Cofradía de la Veracruz, un hombre de 70 años, devoto sin fisuras, que no tenía la menor idea de lo que ocurría bajo su nombre. El tercero, a un periodista de investigación del diario local, con quien había colaborado años atrás. Los 3 sobres se enviaron el mismo día, por correo certificado, desde la oficina de correos de la avenida de Mirat, no desde la del barrio. No firmé ninguno. No hacía falta. La documentación hablaba sola. Salamanca en Semana Santa es otra ciudad. Las calles se llenan de incienso y de silencio procesional, de tambores que repican sobre los adoquines mojados, de cirios que tiemblan en el viento de marzo. Rodrigo salió de casa a las 7 con el hábito de la cofradía doblado en una bolsa. Me dio un beso en la mejilla. Me dijo que nos veríamos en la cena de hermandad del sábado.
Le devolví el beso. Le dije que sí, que hasta el sábado. Yo no fui a ver la procesión, me quedé en casa, en el despacho, con una taza de té y el ordenador encendido. A las 10 de la noche recibí un mensaje de Consuelo. Movimiento en el obispado. Reunión urgente convocada para mañana. A las 10:30, el presidente de la cofradía llamó al móvil de Rodrigo. Lo sé porque Rodrigo me lo contó él mismo aquella noche, cuando volvió a casa con la cara descompuesta, creyendo que podía improvisar una explicación. Me dijo que había habido un malentendido grave con unas facturas. Me dijo que todo tenía explicación. Me dijo que necesitaba que le creyera. Me miró a los ojos. Yo lo miré a los ojos. Y no dije nada. El silencio de quien ya lo sabe todo es diferente al silencio de quien espera. Rodrigo lo notó. Y en ese momento, creo que entendió. El obispado abrió una auditoría interna. La cofradía convocó una sesión extraordinaria de cabildo para el lunes de Pascua. Rodrigo y los 2 vocales cómplices fueron suspendidos cautelarmente de sus cargos antes de que la reunión terminara. El artículo del periodista salió en portada el miércoles. No era sensacionalista. Era meticuloso, con documentación, con datos. El titular decía simplemente: el tesorero de la cofradía más antigua de Salamanca, investigado por apropiación indebida de fondos durante 6 años. En una ciudad como Salamanca, eso equivale a un terremoto de grado 7. El teléfono de Rodrigo no paró de sonar. El mío también. El qué dirán que Rodrigo había usado durante 18 años como armadura invisible se le volvió en contra con una fuerza que ninguna ira premeditada habría podido calcular. Porque no fui yo quien lo destruyó delante de todos. Fue él quien lo hizo. Yo solo puse los documentos en los sobres correctos. Rodrigo salió del piso un jueves con 3 maletas. No gritamos. No hubo platos rotos. Me pidió que le diera tiempo. Le dije que el tiempo era lo único que ya no podía darle ninguno de los dos. Han pasado 14 meses. El proceso judicial sigue su curso. Rodrigo enfrenta cargos de apropiación indebida y administración desleal. Los 2 vocales también. La cofradía ha iniciado un proceso de reclamación civil para recuperar parte de los fondos. Yo sigo viviendo en el piso del barrio antiguo. Sigo yendo a la misma notaría, redactando las mismas escrituras con la misma letra. El domingo voy a misa, no porque sienta que Dios me deba algo, sino porque la Catedral Vieja lleva 800 años en pie y eso me recuerda que las cosas verdaderamente sólidas no se caen. La fotografía de la boda ya no está en el pasillo. En su lugar colgué una lámina de la ciudad desde el puente romano. Salamanca de noche, con las piedras doradas y el río oscuro debajo. Me preguntáis a veces si lo odio. La respuesta honesta es que no tengo energía para eso. El odio es ruidoso y yo aprendí, en aquellas 3 semanas con la carpeta azul, que el silencio es infinitamente más eficaz. Lo que sí tengo es esto, la certeza de que nunca volveré a confundir la devoción que se exhibe con la integridad que se practica. De que el hombre que lleva el escapulario no siempre es el hombre que lleva la conciencia limpia. De que la diferencia entre los dos, a veces, la descubres en el bolsillo de una camisa húmeda, un martes de febrero, cuando la lavadora termina su ciclo. No lloré, no grité, preparé la carpeta y esperé a que la verdad hiciera su trabajo.